Muy buenos días. Continuemos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos 9:12, por favor. Hebreos 9:12. Dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. El nombre del tema de hoy es la sangre de Cristo. Es a lo que hace referencia este pasaje, la sangre de Cristo. Y según este pasaje, por medio de la sangre de Cristo, no con la de animales, sino con la sangre de Cristo se logra un rescate eterno. Nuestro objetivo el día de hoy es entender esto a profundidad. ¿Cómo es que la sangre de Cristo logra un rescate eterno? ¿Cómo es que su sangre nos limpia de pecado? Esto genera mucha polémica entre los cristianos que no entendemos bien qué significa esto y los que no son cristianos, háblese de ateos o de judíos ortodoxos. Una acusación muy común contra los cristianos es que promovemos los sacrificios humanos, ya que si Jesús murió por nosotros y su sangre logra nuestra redención o nuestro rescate eterno, eso implicaría que se hizo un sacrificio humano para obtener salvación. Y es clara la Escritura que Dios en ningún momento pide sacrificios humanos, y de hecho podríamos concluir que los aborrece. Vamos a Levítico capítulo 18, versículo 21. Levítico 18, 21. Hay más pasajes que hacen referencia a esto mismo de Levítico 18, 21, pero con este nos basta para el día de hoy, para entender esto. Dice Levítico 18, 21, no profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Entonces vemos que en aquellos tiempos era una práctica pagana el entregar los niños, los hijos propios, al dios Moloc, que según he leído era una especie de estatua metálica que la ponían a hervir, a calentarse por dentro, no a hervir, la ponían a calentarse, llegaba hasta el rojo vivo, y luego ponían a los niños en las manos de esta figura metálica y morían por el calor inmenso que recibían sus cuerpecitos. Y ellos lo hacían como una ofrenda a Moloc, un sacrificio humano para obtener el favor de Moloc. Y aquí vemos claramente que no debe de hacerse ese tipo de cosas. En otros pasajes habla claramente, Jeremías y otro, que es algo que Dios aborrece y que jamás les ha pedido a su pueblo, jamás le ha pedido que ofrezcan a sus hijos. Entonces, si el sacrificio humano es algo desagradable a los ojos de Dios, ¿cómo explicamos nosotros los cristianos que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios? Y no nada más aceptado, sino que es lo que genera nuestra salvación. ¿Cómo es que la sangre de Jesús logra el rescate eterno? He escuchado a varios ateos en debates, no conmigo, con gente más preparada, mucho más preparada que yo, y he leído varios escritos cuando refutan este tipo de ideas, diciendo que el Dios de la Biblia tiene que ser muy sádico para demandar la sangre de su propio hijo y poder perdonar a la gente, ¿verdad? ¿Qué clase de persona tiene un problema con otra persona y dice, ya sé, vamos a arreglarnos, voy a matar a mi hijo y con eso te perdono? Dice, esa lógica es inconsistente con un Dios de amor, con un Dios santo, con un Dios perfecto, con un Dios todopoderoso, ¿no? Porque ya he dicho anteriormente, si Dios es todopoderoso, no necesita algo para perdonarnos. Y si Él necesita que Jesús muera en la cruz para poder perdonarnos, entonces ya no es todopoderoso. Así que hay que analizar a profundidad lo que el autor de la carta a los Hebreos nos explica en los capítulos 9 y la mitad del 10, donde se enfoca a tratar la sangre de Cristo. Y otro aspecto es que muchos cristianos quieren ponerle la sangre de Cristo un montón de cosas, ¿verdad? Se cubren ellos con la sangre de Cristo, según esto, le ponen a las casas, a los carros, a los perros, a todo tipo de mascota, a los negocios, a los trabajos, etcétera, etcétera. Es más, hasta los no cristianos, yo he oído y visto cómo les dicen, no te preocupes, la sangre de Cristo te va a cubrir. Oye, pero no es cristiano, no importa, la sangre de Cristo nunca falla.
y quieren untarle la sangre de Cristo a cuanta cosa se les pega en mente. Entonces, ¿es válido? Ya lo hemos dicho muchas veces que es imposible que tú tengas disposición de la sangre de Cristo para untársela o ponérsela a lo que tú quieras. Sobre todo a la luz de lo que vamos a analizar hoy, vamos a darnos cuenta cómo no tiene ningún sentido pensar que si le pones la sangre de Cristo a alguien, eso implica que ese alguien va a estar protegido o limpiado. Entonces, por eso es muy importante lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa que Jesús, por medio de su sangre, lograra un rescate eterno? ¿Y cómo lo podemos respaldar, no con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento? Entonces, veamos cómo en el capítulo 9, vamos Hebreos 9, 1 al 5, veamos cómo el autor hace una comparación entre lo que sucedía en el templo terrenal y lo que Cristo hizo en el templo celestial. Y al hacer esta comparación empieza a explicar una serie de cosas que nos llevan a entender lo que buscamos el día de hoy. Así que lo primero que nos muestra es la estructura del templo. Hebreos 9, 1 al 5. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Entonces, no hay tiempo para el autor hablar de eso a detalle, pero está hablándole a los hebreos que conocen a la perfección todo lo que está en el templo, porque tienen que acudir a ofrecer sacrificios y saben que una vez al año, cada año, el sumo sacerdote hace expiación por los pecados del pueblo. Entonces, lo que menciona aquí es importante para entender lo que Jesús hizo. Sabemos que hay tres partes importantes en el templo, el autor menciona dos. Dentro del tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que dividía el lugar santo del santísimo era una especie de cortina. Fuera del tabernáculo estaba el atrio, donde cualquier israelita podía estar. En el lugar santo, solo los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Nadie entraba al lugar santísimo más que el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, de donde hablaba Dios. Entonces, para poder presentarte ante Dios en el concepto del templo o el tabernáculo, tenías que entrar al lugar santísimo. Pero cualquiera que entrase ahí en pecado, moriría. Se moría. Entonces el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, nos va a explicar brevemente el autor, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, para que Dios le perdonara sus pecados. Y una vez que había hecho ese sacrificio, podía entrar al lugar santísimo para conseguir expiación, perdón de los pecados de todos los israelitas, una vez al año. Si se hace cada año esta expiación por los pecados involuntarios, dice la Escritura, podemos entender que si cada año se tiene que hacer perdón por todo el pueblo, ¿qué pasaba con todos los sacrificios que se ofrecían continuamente? Cada que tú presentabas sacrificio o ofrenda expiatoria, no nada más una vez al año, la podías presentar y los sacerdotes oficiaban todo lo que se hacía, sacrificio, se tomaba una parte y se dedicaba a los sacerdotes para que de ahí comieran, la otra parte en determinadas ocasiones lo comía el que lo había llevado junto con su familia y se tenía que gozar, alegrándose por haber sido reconciliado con Dios. Y todos esos sacrificios, donde tú pedías perdón por tus pecados y te ponías a cuentas a Dios, a pesar de todos esos, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que presentarlos por todo el pueblo. Entonces, te hace preguntarte, ¿para qué te servían todos esos? Y si cada año hay que hacerlo por todo el pueblo, entonces se acumulaban los pecados de todo un año y luego eran perdonados. Y luego se acumulaban otra vez todo el año y luego eran perdonados. Y así constantemente. Ya vimos en temas pasados que jamás había un cambio en tu vida por medio del cumplimiento de esos rituales. Era más bien algo externo.
Entonces el autor empieza a hacer referencia a explicar lo que nos ha dicho en otros capítulos de lo que pasa en el templo. Leamos el versículo 6 y 7. Ya que nos explica que está el lugar santísimo y el lugar santo, y hay un velo, y dice el versículo 6, así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Por él y por el pueblo. ¿Verdad? Una vez al año. Ahora vamos a Hebreos 8:5, que es lo que vimos el tema pasado. Hebreos 8:5 dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Entonces recordemos que lo que se hace en el templo es una copia de lo que se haría en el cielo. Así que todo lo que se ve en el templo tiene un significado de algo en el cielo. En el cielo no está necesariamente una cortina en el templo. No se requiere. Quien está allá arriba tiene acceso a la presencia de Dios. Entonces, tiene un simbolismo lo que sucede aquí. Cuando se ofrecían los animales en sacrificio, y tenemos que recordar, el sacrificio anual, para el sacrificio anual se implicaban dos animalitos. Uno que era degollado y otro que era liberado en el desierto. Una vez al año se entregaban las dos ofrendas de animal. Uno era necesario para presentar la sangre que el sumo sacerdote llevaría para entrar al lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo requerías la vida de alguien. Y en el caso del sumo sacerdote no era su vida, sino la de un animal. Con esa sangre de ese animal tenía acceso al lugar santísimo. Pero al otro animal, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este segundo cordero y decía que todos los pecados de él y del pueblo eran puestos en este animal, y luego se soltaba al desierto para que se fuera, dando a entender que los pecados de todo el pueblo habían sido apartados del pueblo. Entonces se requerían dos cosas: que uno muriera y que el otro se llevara los pecados. Entonces, cuando aquí se habla de que todo es una copia de lo que sucedería, podemos saber que la sangre de estos animales en sí no generaba nada en la vida de las personas y nada en el mundo espiritual. Es decir, Dios no necesitaba la sangre para perdonarte. Esto es una figura de lo que sucedería. Es una especie de recordatorio continuo. Cada año las personas, el pueblo de Dios, tenía que recordar todos los pecados que ha cometido, y que para poder ser perdonados por Dios requerían dos cosas: la sangre de alguien, en este caso de un animal, y el apartar los pecados del pueblo por medio de otro sustituto. Se requieren dos sustituciones, ¿verdad? Uno que entrega su vida y uno que se lleva el pecado. Estas dos cosas, todo mundo las tenía presentes en el Yom Kippur, que es la festividad del perdón. Siempre, cada año, todas las personas constataban la muerte de un sustituto y la expiación de pecado, el quitarle el pecado por medio de otro sustituto, que no era el mismo sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, esto, según el autor de los Hebreos nos dice, es algo que iba a suceder. Entonces, empecemos a tratar de despegar una idea muy común en el cristianismo, de que se requiere sangre para perdón. Dicen, alguien se tiene que morir para que Dios te perdone. Bueno, si esto apunta a algo futuro, no era necesaria la muerte del animal para perdonarte. Está hablando de algo que sucederá. Entonces, regresémonos a Hebreos. Vamos a Hebreos 9, 8 al 10. Aquí el autor nos va a explicar qué significa la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, versículo 8, con esto el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen
no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y eso es lo que estaba tratando de explicar yo. Si en el tabernáculo se deja claro que hay una división y que solo un individuo puede entrar a la presencia de Dios, que era el arca de pacto, de forma simbólica, ¿verdad? Dejan claro que no hay un camino para poder estar con Dios. Es lo que dice aquí. Nos ilustra, aún no se ha revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Pero fíjate, mientras esté el templo, ¿verdad? Mientras siga en pie el primer tabernáculo, este terrenal, en estos tiempos se está hablando del segundo templo, ¿verdad? Mientras siga en pie, mientras haya una división ahí, deja en claro que no es posible tener acceso a Dios. Recordemos lo que uno de los evangelios nos dice, que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó por la mitad. ¿Qué implicaba eso? Que ahora se podía tener acceso al lugar santísimo. Pero el templo en aquel entonces era figura de lo que sucedería. Entonces no significa que ahora cualquiera podía entrar al templo, al lugar santísimo, sino que en su significado ya no hay una división. Ahora, ¿por qué no hay templo ahorita? ¿Por qué ya no hay nada que represente este tipo de cosas? No hay un templo donde esté el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Por qué? A la luz de esta escritura, es porque el camino ya está abierto, es lo que dice el autor de los Hebreos. El camino al lugar santísimo ya fue abierto. Ya no hay nada que lo impida. Entonces cualquiera puede pasar. No cualquiera. Solo los que están en Cristo. Y eso es lo que vamos a explicar un poco más a detalle. Entonces, mientras el tabernáculo estaba en pie, se ilustraba que no hay camino que conduzca al lugar santísimo. No hay nada que el humano pueda hacer para poder presentarse ante Dios. Y recordemos que ese es el objetivo máximo que tenemos, estar con Él, ¿verdad? Pasar la eternidad con Él. Así que mientras no haya acceso, no hay forma de que nos podamos salvar, ya que la salvación se centra en pasar la eternidad con Él. ¿Se acuerdan cuando hablamos del reposo de Dios? Lo que implica estar con Dios, su reposo, su control, su absoluto control. Nosotros encontramos la salvación estando en Dios. Y si no se puede entrar al lugar santísimo, no hay forma de que nadie se salve, porque nadie puede estar con Él. Entonces, nos dice el versículo 9, nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. Es decir, que aunque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, nadie más podía entrar. O sea, que no había forma, aún al realizar ese sacrificio, aún al matar un animal y dejar que otro se lleve los pecados, aún al hacer eso en ese tabernáculo terrenal, ninguna persona podía tener acceso. Por consecuencia, no había cambio en las personas. Todos seguíamos privados de la presencia de Dios. Luego el versículo 10 es muy importante, dice, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces nos indica claramente que era temporal, pero si le dijéramos, oye, no sabemos quién escribió la carta, ¿verdad? Oye, ¿de dónde sacaste la conclusión de que Dios puso la ley de Moisés solo temporalmente? Ya lo hemos visto en otros capítulos, pero aquí lo vuelve a mencionar el autor. ¿Cómo podemos concluir, en base al Antiguo Testamento, que la intención de Dios en la ley de Moisés era solamente temporal hasta que se cumpliera algo? Vamos a Hebreos 8, 7 al 13, donde hace referencia a Jeremías 31. Hebreos 8, 7 al 13. Dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor.
ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 13. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Así que, fíjate cómo el autor de los Hebreos saca conclusiones de los textos bíblicos. Esto es muy importante. Una mente bíblica no es la que se sabe versículos bíblicos. Tú no puedes decir, yo tengo una mente bíblica o yo soy bíblico porque me sé versículos. La mente bíblica consiste en razonar en base a la Escritura, sacar conclusiones de lo que Dios ha dicho. Así que saquemos la conclusión a la que llegó el autor de los Hebreos. Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿verdad? Instituye la ley de Moisés y luego, cientos de años después, hace esta promesa: haré un nuevo pacto y no será el de Moisés. No será ni siquiera como el que se hizo con Moisés. Será uno nuevo. Ok, ¿este nuevo pacto indica que Dios cambió de opinión con respecto al primero? Si tú dices, sí, Dios cambió de opinión, estás en un error. Porque si Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿acaso no sabía desde el principio que iba a haber un nuevo pacto? Sí. Tú puedes ver a Dios como una persona que va aprendiendo en el camino y que intenta cosas y le fallan y tiene que hacer ajustes. Esto es lo que los cristianos dicen o lo que aseguran cuando dicen que Dios tiene un plan B. ¿Verdad? Dios tiene un plan B, o sea que cuando falla el A, tiene el B. Claro que no. Imagínate, estábamos en el programa de radio, estábamos leyendo un pasaje en Josué, donde dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás la tierra por heredad, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así lo dice la Reina Valera 60. Entonces, si Josué va a repartir la tierra y Dios le dice que se esfuerce y sea valiente, podrías pensar, si no se esfuerza y no era valiente, ¿entonces no la repartiría? ¿Cómo ves? Dicen algunos, bueno, si Josué, no se esforzaba, no importa, Dios escogería a otro, ¿verdad? Pero, en el pasaje dice que Dios le dijo, tú repartirás la tierra, ¿verdad? Tú la repartirás. Cuando le dice esfuérzate y sé valiente, ¿significa que si no se esfuerza, no la repartirá? Claro que no. Porque si Dios ya dijo que lo haría y no menciona ninguna condición para cumplirlo, así lo va a hacer. Y puedes confiar, como vemos en la Escritura, que Josué repartió la tierra. Es un hecho, porque Dios dijo que así sería, porque Él ya sabe todo lo que va a suceder. Así que cuando establece la ley de Moisés, ya sabía que vendría un nuevo pacto. Y si ya sabe que viene un nuevo pacto, entonces la ley de Moisés intencionalmente fue temporal. ¿Verdad? Si no fue temporal, tendríamos que regresarnos a ver qué pasó con Josué. Imagínate que Dios le dice a Josué, esfuérzate, échale ganas porque tú vas a repartir la tierra. Y se murió antes de tiempo porque no le echó ganas. ¿Qué diría Dios? No importa, yo tengo un plan B. Caleb, sigues tú. Algunos dicen, bueno, podemos confiar en que Dios puede escoger a otro. No puedes confiar en eso, porque si Dios le falla y tiene que escoger a otro, entonces Dios no es Dios, porque no sabía que le iba a fallar. No puedes descansar en el hecho de, Dios escogerá a otro. No, porque si Dios falló, si Dios no pudo ver lo que iba a suceder, ¿cómo es que confías en Él? ¿Por qué confiar en Él si ni siquiera sabe lo que va a pasar y está haciendo la lucha por cumplir sus propósitos? Así que no puede ser un motivo de confianza el decir Dios tiene un plan B. O decir, bueno, si no lo hago yo, Dios mandará a otro. Y dices, pues sí, Él es omnipotente para mandar a otro. Él lo puede hacer. Pero si te encomendó a ti, es porque Él lo va a hacer por medio de ti. ¿Me explico?
si Dios en el proceso se encuentra con que le falló el plan, ya no es Dios. Así que saquemos una conclusión. Si en determinado momento del tiempo Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, cuando ya había uno, ¿por qué puso ese primero? Lo puso hasta que llegara el otro. Como Él ya sabía todo, podemos concluir sin temor a equivocarnos que ese era el plan. Eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. La ley de Moisés fue concebida como algo temporal hasta que llegara el momento, dice, regresémonos a Hebreos 9 porque habla de reformar. 9:10 dice, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Ok, ¿qué es reformarlo? ¿Alguien ha ido a hablar de las iglesias reformadas? ¿De la reforma protestante? ¿Qué significa la palabra reforma? Bueno, reformar es volver a darle forma, ¿verdad? Volver a lo que originalmente era. Aquí cuando habla de que tiene que llegar el tiempo de reformarlo todo, la palabra reformarlo es el griego diorthosis, que se traduce como hacer una rectificación o una mejora. Entonces, la ley de Moisés era temporal hasta que Dios hiciera una rectificación, hasta que Dios hiciera una mejora. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué servía la muerte de esos animalitos? ¿Te quitaba el pecado? No, era algo temporal. Era algo que apuntaba a algo que sucedería. No era algo que realmente te limpiara. Era un por mientras. Dicen, ¿por qué? ¿Para qué Dios pondría un por mientras? Bueno, recordemos que cuando Moisés habló con todos los israelitas, ¿se acuerdan cuál era el propósito de la ley? Dios dijo para que las naciones extranjeras los vean y digan, wow, qué pueblo tan, en mis palabras, qué pueblo tan avanzado. Y entonces Dios se ha glorificado. Dios constantemente les dice cuando dicta las leyes para que no hagas como lo hacen los pueblos paganos. Cuídate de no hacer lo que el extranjero hace. Cuídate de no idolatrar como hacen los demás. Les pone una valla para separarlos de las costumbres paganas de todos los demás pueblos. Leímos ahorita lo del sacrificio. Dice, no ofrezcas a tus hijos a Moloc. No hagas ese tipo de cosas. Y toda la ley de Moisés estaba enfocada en apartarlos de las barbaridades que hacían todos los demás pueblos. ¿Por qué? Pues porque tenía que llegar el tiempo en el que se cumpliera el nuevo pacto, en el que se reformara todo. Tenía que venir Jesús. ¿Y de qué pueblo vino Jesús? De los israelitas. Así que, ¿por qué Dios hace una separación de los israelitas con respecto a las demás naciones? Para que se preserve el linaje que va a venir a traer Jesús. ¿Me explico? Los está guardando para que ese linaje no se pierda y sea continuo, como se le prometió a Eva. Tu simiente le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Tiene que ser un hijo de Eva. Van avanzando las profecías y llega un punto en que Jacob dice que de Judá saldrá el trono. Todos sabían que de Judá vendría el Mesías. Así que cuando Dios establece la ley de Moisés, lo hace para proteger al pueblo, para apartarlo de todas las prácticas paganas y que el Mesías pueda venir conforme al tiempo señalado, para que hubiese un remanente para Dios y el linaje del Mesías se cumpliera como estaba escrito. Entonces, cuando llega el momento en que Jesús, como ya lo demostramos, sumo sacerdote, hace expiación de pecado, cuando llega el momento del nuevo pacto, el anterior ya no tiene sentido. Continuamos ahí en Hebreos 9. Vamos a leer el 11 y el 12. Dice Cristo, por el contrario, cuando dice aquí por el contrario es contrastando con lo que se hace en el tabernáculo terrenal, ¿verdad? Recuérdate que el sumo sacerdote tenía que matar un animal por sí mismo y luego poner los pecados del pueblo en otro animal y dejarlo ir para poder entrar al lugar santísimo y obtener perdón, ¿verdad?
Por el contrario, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, o sea, de lo que originalmente es, no de la copia, de lo original, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de muchos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, que es el pasaje inicial, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica que Jesús entró con la sangre no de machos, cabríos y becerros, sino la suya propia? Y aquí podrías imaginar que Jesús, cuando murió en la cruz, estuvo 3 días en la tumba, resucita, a los discípulos les dice que todavía no sube al Padre, ¿verdad? Está 40 días con ellos y luego nos registra la ascensión de Cristo. Todos ven cómo se fue levantando hasta las nubes y ya no lo vieron. Ok. Si tuvo que presentarse con su propia sangre, ¿en qué momento la guardó? 40 días después, cuando empieza a ascender, sabemos que según el autor de los Hebreos tiene que llegar al templo celestial, al original. Y como el sumo sacerdote tiene que entrar con sangre, dice, pero no la de animales, sino con la suya propia. Entonces, es común que los cristianos digamos, bueno, Jesús dijo, aquí está mi sangre, ¿verdad? Y los ateos y los escépticos dicen, ay, ¿cómo la guardó? ¿Dónde se la llevó? Porque cuando se apareció a los discípulos ya no estaba sangrando, ¿verdad? Dice, mira, aquí están las marcas en mi mano y en el costado. Entonces, ¿tuvo que haber llegado y llevar la sangre? ¿O tuvo que llevar arriba y cortarse para que hubiera sangre? ¿Cómo le hizo? ¿O a qué se refiere? Aquí es el punto donde los escépticos explotan, ¿verdad? O sea, entonces tiene que decirle, Dios, aquí está la sangre, Dios, sí, la sangre, te perdono. ¿Qué clase de sádico es en que le tienes que enseñar sangre para que te perdone? No está hablando de eso. Cuando dice aquí, no lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre. La palabra con, o sea, con sangre de machos cabríos, con su propia sangre. No usó la de machos cabríos, sino su propia sangre. Y la palabra con, aquí es muy interesante porque es el griego dia, que se traduce como debido a o a través de. Entonces no está diciendo que mostró la sangre, sino que a través de la sangre pudo entrar. Por eso yo decía, para que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo, primero tiene que matar un animal. Y el hecho de haberlo matado, más poner los pecados en el otro animal y pedir que se vaya, ahora sí puede entrar al lugar santísimo. Pero no significa que tiene que agarrar la sangre y luego venir a echársela ahí al lugar santísimo. No, sino que por la muerte de este cordero, él tiene acceso. Lo que dice aquí no es que Jesús se llevó su sangre. Lo que dice es que por su sangre, o sea, por su muerte, por eso que hizo, tiene acceso al lugar santísimo, al tabernáculo celestial. Veamos lo que dice Filipenses 2, 5 al 11, que creo que lo explica perfectamente. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la sangre de Cristo, la muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que por haber muerto en obediencia a Dios, ¿qué logró? Ser exaltado hasta lo más alto. ¿Qué es lo que nos dice el autor de los Hebreos? Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró al templo celestial, a la presencia de Dios, no porque mató un animal, sino por haber sido obediente hasta la muerte. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Entonces fíjate que no tiene que ver con llevarle sangre a Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. La sangre no es algo que Dios necesite oler, como dicen nuestros amigos ateos, para poder perdonar.
lo que se hacía con el cordero que se mataba y el cordero que se llevaba los pecados era una figura de lo que sucedería. Los evangelios lo narran. Jesús fue los dos corderos. Murió en nuestro lugar, haciendo referencia a lo que se hacía, ¿verdad? No significa que Dios tenía que matarlo para perdonar. No, fíjate, que por lo que hizo lo lleva hasta lo alto, hasta lo sumo. Le da autoridad sobre todo. Y dice, tú eres representante de todos, eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que todo lo que tú hagas es como si lo hicieran todos los tuyos. No se trata de que lo mató, se trata de que obedeció hasta la muerte y por eso lo exaltó. ¿Me explico? Ahora, también se dice que Jesús tuvo que haber sido crucificado fuera del campamento, como estaba escrito. Dicen, ¿dónde dice eso? Bueno, es que el cordero al que se le ponían los pecados del pueblo, tenían que dejarlo irse. Jesús hizo las dos cosas. Lo que se hacía en el Yom Kippur hablaba de lo que un día Dios haría por el pueblo. Alguien moriría y por medio de esa muerte tenías acceso a Dios. Pero no porque se murió, sino porque fue obediente hasta la muerte. Y el haber sido obediente, ser nombrado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Dios decide quitar las ofensas o los pecados de todos los que son de Él. Por eso en el nuevo pacto dice, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones, ¿verdad? Y luego más adelante dice, perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de ellas. No por la sangre, sino por lo que Jesús hizo, porque fue nombrado sumo sacerdote. ¿Me explico? Entonces, no puede ser que visualices a Dios como una persona sádica que necesita sangre para perdonar. Más bien hablaba de lo que el Cordero de Dios, Jesús, haría en dos fases. Primero su muerte, porque primero se sacrificaba el animal, y luego la expiación de pecado, el remover el pecado del pueblo. ¿Me explico? Entonces, vamos a Hebreos 9, 13 al 14. Hebreos 9, 13 al 14. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Aclararemos esta parte. ¿Qué significa que por medio de la sangre de machos cabríos y las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas las santifican, de modo que quedan limpias? ¿La sangre tiene algún efecto especial sobre las personas? No. Esto implica que Dios, por medio de la muerte de un animal sin culpa, estaba dispuesto a considerarte limpio por fuera, a otorgarte una especie de perdón. Y ahorita nos va a explicar en el capítulo 10 cómo es que se lograba perdón. Ya que si Jesús no había sido nombrado sumo sacerdote y no había expiación de pecados definitiva, ¿qué hacía Dios con los pecados de toda la gente del Antiguo Testamento? ¿Qué hizo con los pecados de Abraham? ¿Cómo los perdonó si aún no había expiación de pecados por medio de Jesús? ¿Qué hizo Dios con todos los pecados de toda la gente que Él decidió salvar antes del sacrificio de Jesús? Aquí empieza a explicar, dice, para empezar, Dios consideraba limpia a la persona en el sentido de que les permite seguir siendo su pueblo. Si cumplían con el rito de la purificación por medio de la sangre, si podían constatar que un animal tenía que morir en su lugar. Entonces dice, si un animal inocente Dios consideraba suficiente para que el pueblo, a través de esa experiencia, entendieran el perdón, ¿qué no hará Dios por medio del sacrificio de su propio Hijo? ¿Me explico? Pero, cuando dice aquí, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Fíjate cómo está la Trinidad aquí, ¿verdad? Cristo, por medio del Espíritu, se ofreció sin mancha a Dios. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Ok, si Dios consideraba a la gente como, le daba chance de seguir siendo parte de su pueblo por el sacrificio de un animal, ¿cómo es que la sangre de Jesús nos limpia la conciencia? Otra vez, no es que su sangre te limpie, es que así lo dice el pacto. El pacto dice que escribirá sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Aquí está el cambio, ¿verdad? Dice que la sangre de Cristo
purifica nuestra conciencia, haciendo referencia a lo que Dios prometió en el pacto, que pondría sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, no es que se murió Jesús y ya nos limpió, no, sino que la promesa del nuevo pacto necesitaba a este sumo sacerdote, por medio del cual Dios diría, te perdono todo y escribo mis leyes en tu mente y en tu corazón. Entonces, si te fijas, no le digas a nadie, te pongo la mente de Cristo en tu cabeza para que te limpies tu conciencia. No, habla a la promesa del pacto y lo que Jesús hizo, ofrecerse para poder cumplir con lo estipulado. Versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En la clase pasada vimos que Cristo era mediador de un nuevo pacto, de uno mejor. Así que no lo voy a ver esa parte de detalle porque ya la vimos el miércoles. Pero cuando dice, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, quisiera que leyéramos la Reina Valera 60 de este pasaje. Hebreos 9:15 dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en este caso eso es lo que el original dice, promesa de la herencia eterna. Sabemos que en Cristo las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad? Sabemos que leímos que en 2 de Corintios dice que a los que tienen el Espíritu Santo tienen la garantía de las promesas. Es un hecho que las va a cumplir. Y el apóstol Juan nos dijo que la promesa que tenemos de Dios es esta, la vida eterna. ¿Verdad? Así que aquí nos dice que interviniendo muerte, o sea, ya que Jesús murió, recibimos la promesa de la herencia eterna. Aquí nos habla de muerte y herencia, ¿verdad? Y que es eterna. Ahora, si es eterna, ¿podrías dejar de tenerla? Salvación eterna. ¿Puede haber un día en el que no seas salvo? Si ya la tienes y es eterna, no se puede. Otra referencia más. Si tú eres salvo, lo vas a hacer eternamente. No puedes dejar de serlo, porque es eterno. ¿Me explico? El tiempo no afecta. Dices, bueno, ahorita ando bien y luego perdí mi salvación, pero gracias a Dios la recuperé. No puedes porque la salvación es eterna, para siempre. No la puedes perder porque es para siempre. Y se logra mediante la muerte. ¿Pero por qué la muerte, verdad? Es lo que estamos viendo. Dice el versículo 16 y 18. En el caso de un testamento, la NBI dice, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Ahora, la palabra pacto y testamento en griego son la misma. Son la misma palabra en griego. Para que un testamento entre en vigor, imagínate que tienes un tío rico y te dice, cuando me muera todo será tuyo. Ok, ¿cuándo vas a tener todo lo de él? Hasta que muera. ¿Por qué? ¿Porque es un pacto? No, es un testamento. Y no puedes recibir la herencia hasta que el testador muera, ¿verdad? No antes. Ok. Dice, de ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. O sea, que el hecho de que hubiese sangre involucrada en lo que se hacía en el primer pacto, tiene que ver con un testamento. Versículo 19 al 22 dice, después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta frase final, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no habla que tienes que echarle sangre a algo para que te perdone. Habla de lo que anunciaba el sistema de sacrificios. ¿Para qué? Según el autor, ¿para qué servía esa sangre? Esa sangre ilustraba que algún día la muerte de alguien
iba a lograr el perdón de los pecados, ¿verdad? No lo de los animales. ¿Cómo sabemos que no? Porque cada año tenías que recordarlo, no te limpiaba. Pero vendría un día en el que serían limpios. Ok, entonces, ¿para qué era la sangre? Hacía referencia a la muerte de alguien. Entonces hay una especie de testamento. La promesa de Dios no se cumpliría hasta que muriera. Si Dios hace el pacto y la promesa como un testamento, ¿quién tenía que morirse para que pudiera recibir la herencia? Él. Pero Dios no se puede morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Tomó forma humana y murió en su forma humana. Y entonces entrega la herencia que prometió. De manera que el derramar sangre implicaba que un inocente moriría. Pero si el pacto es de Dios, entonces ese inocente, al verlo como un testamento, ese inocente tenía que ser él, para que pudiera recibir la herencia. ¿Me explico? Estamos razonando en términos bíblicos, sabiendo que Dios lo sabe todo, y anunciando lo que sucedería, nos ilustra lo que Dios ya sabía que pasaría. Al entender la palabra griega, pacto o testamento, nos dice el autor de los Hebreos, eso significa que el testador tenía que morir. Y al morir recibías la herencia. Y la herencia es eterna. ¿Por qué se tenía que morir? Eso es lo que dice aquí. Por medio de la muerte de Jesús, fue exaltado hasta lo más alto. ¿Verdad? ¿Por qué se tenía que morir? Tenía que probar justicia en todo. Tenía que mostrar, aparte dice el apóstol Pablo, para mostrar la justicia de Dios. Todo aquel que sea expuesto a las consecuencias del pecado, le pasaría lo que a Jesús. Dios permitió que Jesús sufriera, lo hemos visto en distintos pasajes, para que aprendiera obediencia, para que la experimentara, para que fuera un sumo sacerdote que nos entiende, no alguien ajeno a nosotros, no alguien que no sabe qué es el dolor, alguien que vino, tomó la misma forma que nosotros y experimentó el dolor a un grado mucho mayor que el que tú y yo experimentamos, y te comprende, y sabe lo que estás pasando. Es un sumo sacerdote que te entiende perfectamente, que te mostró su amor a tal grado que dice, tú has sufrido, y yo sufriré también. Voy a hacer exactamente lo mismo que tú, pero voy a sufrir aún más para demostrar que soy justo y para lograr un lugar a donde ningún ser humano podía entrar. Y al llegar allá arriba, que Dios le diga, tú eres sumo sacerdote, así que lo que tú hiciste cuenta para todos. Y es entonces que obtengo la herencia. ¿Me explico? Por eso era necesaria su muerte, no porque Dios se sintiera satisfecho porque se murió, sino para llegar al punto máximo de justicia y lograr la exaltación que ningún ser humano podría lograr. Y al estar en lo más alto, Dios en su misericordia dice, tú los representas a todos. Así que lo que Él hizo, cuenta como si yo lo hubiera hecho. Lo que Él logró, cuenta como si yo lo hubiera logrado. Y me va a tratar como trata a Jesús. ¿Cómo vemos eso cumplido en la Biblia? El cuerpo glorificado. Te dará un cuerpo. El que obtuvo Jesús como recompensa, te lo va a dar a ti, para que seas como Él y puedas estar ante Dios. ¿Me explico? A eso se refiere la sangre de Cristo, la sangre derramada de Jesús. No algo que le echas, no algo juntas, sino a su perfecta obediencia hasta la muerte. Versículo 23 al 28 dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio,
también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, ¿por qué se ofreció una sola vez? Porque en eso consistía el pacto. Fue nombrado sumo sacerdote, perdona las iniquidades de todos para siempre. ¿Es necesario que se ofrezca otra vez? No, porque ya tienes perdón eterno. Ya se te dio salvación eterna. No tiene caso que alguien trate de hacerlo de nuevo. ¿Me explico? Luego vamos a Hebreos 10, 1 al 4. Empieza a explicar con más claridad lo que hemos estado analizando. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Fíjate, este versículo es muy importante. ¿Cómo sabes que naciste de nuevo? ¿Cómo sabes que eres creyente? Cuando eras no creyente o no cristiano, tuvo que llegar el punto en que estabas consciente de tu pecado, ¿no? Que es lo que la Biblia dice, que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría, convencer al mundo de pecado. Es el primer paso. Te das cuenta que eres un pecador ante Dios. Ya no te ves como buena persona. Ya no te ves como dices, pues bueno, yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? No, llega el punto en que reconoces lo vil y despreciable que eres. Aunque hay muchos más viles y despreciables, sigue siendo muy vil y despreciable a los ojos de Dios. Porque nuestro carácter y nuestra vida no se compara con los demás humanos, sino con Cristo. Y al compararte con Cristo sabes que eres vil y despreciable. Y ese es el primer paso, te reconoces pecador, ¿verdad? Y si naciste de nuevo, ¿qué tuvo que haber pasado con ese sentimiento de pecado? ¿Lo sigues teniendo? ¿Sigues sintiéndote igual de vil y despreciable? Ahora te ves como un hijo de Dios. ¿Sigues lamentándote? ¿Sigues sintiéndote culpable por lo que hiciste antes de Cristo? Es pregunta. ¿Sí? ¿O ya no? No es capciosa, porque ya me ponen cara de que, ¿qué va a sacar? No es capciosa, es una pregunta directa. ¿Te sigues sintiendo culpable, honestamente? Dices, si digo que no, pues ¿qué clase de hombre eres que se te olvidó lo que hiciste? Muchas gracias. No, se supone que cuando yo le pedí perdón a Dios por todo el mugrero que había hecho antes de conocerlo, y me perdonó, toda la culpa que yo tenía por lo que hice se tiene que ir. ¿Verdad? ¿Por qué dicen los cristianos, cuando conocen de Dios y son transformados, dicen, siento que se me quitó un peso de encima? Porque hay un cambio tan drástico en la vida de los que nacieron de nuevo, que en lugar de vivir todos humillados, decepcionados, frustrados, de repente la vida tiene sentido. Y de repente ahora tienes esperanza en Dios y ahora confías en Él. Hiciste cosas muy desagradables, pero sabes que quedaron en el pasado. ¿Por qué? Porque te cambió aquí. Te hizo saber que ya no cargas los pecados anteriores. Ya no eres culpable de eso. He aquí, dijo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Un verdadero creyente sabe que peca, pero no carga con la culpa de todos los pecados que ha cometido. Se sabe pecador, pero también se sabe perdonado. ¿Me explico? Te sabes perdonado. Pero estos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y los de los machos cabríos le quite los pecados. Lo que está diciendo es, si Dios te recuerda cada año tus pecados, ¿entonces te los perdonó? Imagínate, ¿cuántas veces pecaste partiendo de hoy hasta la misma fecha hoy, pero el año pasado? ¿Cuántos pecados cometiste? Muchísimos. ¿Le pediste perdón a Dios? Espero que sí. Ok. ¿Qué sentirías que diga Dios? Que llegue el día en que diga Dios, ok, ya se cumplió un año, Hernán, vamos a recordar todo el mugrero que hiciste. ¿No le preguntarías por qué? ¿No le dirías, Dios,
¿No se supone que eso quedó arreglado? Imagínate que estás casado, y esta vez me voy a poner como ejemplo yo de casado. Supongamos que mi esposa me dice, Hernán, has hecho muchísimos errores, Hernán, de todos, pero te perdono. ¿Qué se siente que tu esposa te perdone cuando la riegas? Es como la gloria de Dios. Dices, ya. Voy a poder vivir bien, en paz, porque cuando la mujer está enojada, las cosas no están bien, ¿verdad? La felicidad no es plena. La casa no es la misma. Cuando dice, te perdono, dices, Dios, gracias por tus misericordias. Puedo retomar mi vida porque sé que la regué y no tengo excusa. Y cuando me concede su perdón, digo, gracias Dios, ahora sí puedo ser feliz de nuevo. Imagínate que pasa un año y vuelvo a equivocarme y mi esposa me dice, otra vez, ¿te acuerdas de que hiciste esto y esto y esto y esto y esto? Quiero que me pidas perdón otra vez por todo lo que hiciste. Dices, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ya llevas un Hernán de puras regazones. Tienes que volver a pedirme perdón por todo lo que se supone que ya te perdoné. Entonces no me perdonaste. Entonces no estamos arreglados. ¿Verdad? O pudiese ser que tú perdonas a alguien y dentro de un año le vuelves a pedir que venga a disculparse por todo lo que hizo en el año. No tiene sentido. Es lo que dice el autor de los Hebreos. Si definitivamente el sacrificio de los animales te perdonara, no hay razón para que en un año Dios llame a todos para volver a perdonarles lo que ya hicieron. ¿Qué demuestra eso? Que no eran perdonados. No se les quitaba el pecado. Dios los tenía que llamar cada año. Sigues equivocándote y lo que hiciste el año pasado tienes que volver a ponerte a cuentas. No estaban eliminados sus pecados. Ellos seguían en la misma situación de pecado. No hay nada que cambie su situación. Por eso dice, de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. No sería necesario la celebración anual de perdón de pecados. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Así que el autor demuestra que por la propia naturaleza de ese sacrificio queda evidenciado que no había sido perdonado. Externamente había sido considerado limpio, pero seguías teniendo problemas con Dios. Tenías que volver a recordar el pecado. Leamos versículos 5 al 10. Dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, y esto que dijo está tomado del Salmo 40. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Salmo 40, palabras de David. Ahora, ¿por qué el autor dice que Cristo dijo esto? Cuando el que lo dijo fue David. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, si David dijo eso, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Cómo aplica eso para David? No te agradan sacrificios y ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿En qué momento hizo Dios esto con David? En ningún momento. Es como el Salmo 22, cuando dice que, cuando Jesús citó el Salmo 22 estando en la cruz, lo dice que lo rodearon toros de Basán y se están repartiendo sus vestiduras. Son cosas que David escribió y David vio y dijo, pero nunca le pasaron a David. Nunca. Y cuando Jesús cita el Salmo 22 en la cruz, demuestra que lo que el Salmo 22 dice estaba pasando exactamente en ese momento. Así que David no hablaba de sí mismo, sino de otro, de Jesús. En este caso, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Vino en cuerpo humano para acabar con el sistema de sacrificios. ¿Qué fue lo que dijo David? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, Dios, a hacer tu voluntad. Entonces eso no se lo puedes aplicar a David aunque lo dijo.
David estaba hablando de otro que haría esto. Y el que hizo esto fue Jesús. Versículo 8, primero dijo, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. El autor ve un cumplimiento del Salmo 40, algo que Dios dijo que sucedería, y se cumplió por medio de Jesús. Y demuestra que Dios mismo ya había dicho, no le agradan los sacrificios, prepararía un cuerpo a alguien, y ese alguien es Jesús. Y fíjate cómo todo embona perfectamente. Si Dios hace un pacto y Él es el testador y tenía que morir, ¿qué hizo? Preparó un cuerpo para Él mismo, para el mismo Dios, la persona de Jesús, y poder venir y cumplir con lo que estaba establecido. Ser nombrado sumo sacerdote, ser justo y perfecto, para que pudiese sus personas recibir la salvación. Versículo 11 al 14. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Versículo 15 al 18, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Aquí está el punto final de lo que vamos a ver hoy. Es la promesa del nuevo pacto, más el Salmo 110. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 110? Dios ha jurado, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, júntalos. El Salmo 110 habla del Mesías que gobernaría sobre todo el mundo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que Dios te dé su cetro. Habla del reinado, del Mesías. Y ese Mesías sería sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos representa. Más el pacto de que Dios pondría sus leyes en nuestras mentes y jamás se acordará de sus pecados. Ahí está la clave. La sangre de Cristo nos limpia porque así estaba profetizado. Porque tuvo que alcanzar la justicia máxima para poder permitirnos por medio de Él entrar al Padre. No porque la sangre de Cristo se echara en algún lugar, ¿verdad? No implica que se la puedes echar a algo. No tiene sentido hablar de ponerle la sangre de Cristo a algo. No hay forma de que se la puedas poner a nada. Cuando habla de la sangre de Cristo, habla de su muerte, mostrando plena justicia a Dios, plena obediencia, y por eso fue recompensado. Así que es por Él, y solo por Él, que nosotros tenemos acceso. Así que no te atrevas a pensar que portándote bien vas a entrar al cielo. No te atrevas a pensar que siendo un buen cristiano vas a lograr la herencia eterna. Porque esa la obtuvimos ¿cuándo? Cuando se presentó ante el tabernáculo celestial. Desde ahí se concede herencia eterna. Entonces, ¿qué hizo con los pecados de la gente del Antiguo Testamento? Los pasó por alto. No habían sido perdonados porque se los recordaba cada año, ¿verdad? Pero cuando Jesús se ofrece y entra al templo celestial, entonces Dios perdonó todo. Por eso es que antes no había perdón. La sangre de los animales no te perdonaba, Dios lo toleraba. Lo ponía a la cuenta de Cristo, que un día sería pagado cuando recibió el sacerdocio. ¿Me explico? Entonces, aquí hay una historia breve que ilustra
si pudiste entender esta enseñanza del autor de los Hebreos. Dicen que te imagines en el cielo a un guardián que vigila la entrada. Y en eso se presenta un judío. Y el guardián le dice, ¿puedes pasar al cielo? Sí, solo sí. Entras como pecador. Y el judío se queda extrañado y dice, ¿cuál pecador? Yo soy un israelita descendiente de Abraham y he guardado la ley de Moisés. Yo no soy un pecador. Así que el portero le dice, bueno, precisamente por eso no puedes entrar. Y le niega el acceso. Luego se acerca un cristiano y le dice, ¿quieres entrar? La única forma de entrar es como un pecador. Le dice, ¿pecador? Yo no soy pecador. Yo soy un hijo del Altísimo, príncipe celestial, heredero de las promesas. Dice, bueno, precisamente por eso no puedes entrar. Y luego entra un gentil publicano, como la oración la historia que contó Jesús, de los que iban a orar al templo. Se acerca a la puerta, no conoce mucho de la Biblia, no entiende muchas cosas, y el portero le dice, para entrar, necesitas entrar como pecador. Y dice, precisamente por eso he venido, porque soy un pecador, y la única forma de entrar aquí es por medio de Jesús. Y le dice, bienvenido. ¿Puedes entenderlo? No eres nada, no eres nadie, no te has ganado nada ni mereces nada. Es Jesús quien lo ganó, es Jesús quien lo merece, y tú y yo somos viles pecadores. Pero según su elección y su sabiduría y su misericordia, la justicia de Jesús te la cuenta como tuya. Pero no eres justo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de aquí es justo? Nadie. ¿Cómo vas a llegar ahí arriba? ¿Cómo es que tendrás acceso? Precisamente por eso. Jesús dijo que Él no venía a los sanos, sino a los enfermos. Si no tienes la capacidad de ver lo vil y despreciable que eres, no entiendes lo que Jesús hizo. Y al revés, mientras más consciente estés de lo miserable que eres, más clara tendrás la idea de lo que Jesús hizo por nosotros. Más humilde serás en la vida, más agradecido de todo lo que te pasa, porque no mereces absolutamente nada de parte de Dios. Así que si no fuera por la sangre de Cristo, en el sentido de que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y nunca abrió su boca, nunca se quejó, fue fiel en todo, y Dios lo exalta sobre todo nombre, eso es lo que habla la sangre de Cristo, eso es lo que pasó. Es por eso que tenemos redención eterna, para siempre. Ya la hizo, ya la tienes. No hay nada que tengas que hacer para ganarla. Ya es tuya. Entonces, ¿te puedes portar tan mal como tú quieras? No, porque si naciste de nuevo aborreces al mundo. Si naciste de nuevo no vas a ir a hacer las obras del mundo. Si naciste de nuevo, toda tu vida la vas a enfocar en agradar al Padre. Pero sabes de antemano que nada de lo que hagas le puede agregar algo a lo que Jesús ya hizo. Así que en eso consiste la sangre de Cristo. ¿Quién de aquí le andaba poniendo la sangre de Cristo a las cosas? Espero que sientas mucha vergüenza. ¿Qué se demuestra cuando le andabas echando la sangre de Cristo a las cosas? ¿Qué demuestras? Ignorancia. ¿Verdad? Yo se la embarré a cuantas cosas no te imaginas. Y es algo sumamente vergonzoso, porque le hacía enfrente de los incrédulos. No faltaba el amigo que acababa de comprar casa. ¿Y qué hacen los cristianos cuando compran casa? Van y le echan un montón de menjurjes, que la sangre de Cristo y que aceite, ¿verdad?
Es más, ¿qué hacen los cristianos que organizan conciertos? ¿Qué hacen antes del concierto? ¿Alguien lo sabe? Van y le echan aceite a las bancas. Y cubren con la sangre de Cristo el lugar. ¿Por? ¿Basados en qué? No tengo la menor idea. Ellos dicen que así los demonios ya no van a entrar. Que así Dios se va a mover. ¿Tiene sentido? A la luz de las Escrituras, ir a embarrarle cosas a la materia para que Dios pueda hacer lo que quiera. Claro que no, eso es idolatría al máximo. Imagínate que Dios dice, Hernán, pues voy al concierto, pero sin aceite no voy. No, Dios, no te preocupes. Raza, necesitamos un montón de voluntarios para ungir el lugar para que Dios pueda moverse con libertad. Pues, ¿qué clase de Dios necesita aceite para poder moverse? ¿Verdad? Es que mi casa es nueva y hay espíritus y demonios chocarreros. Tú no sabes lo que andaban haciendo los albañiles ahí dentro. ¿Verdad? Entonces cuando dicen, ¿ya viste los periódicos que leen los albañiles? ¿Nunca te tocó entrar a una casa nueva y ver periódicos con imágenes obscenas? Dicen, bueno, todos esos demonios ahí se agarraron de la pared, ahí están. Y tienes que llegar y echar la sangre y echar aceite para que el demonio se tenga que ir. Y dices, hijo de su... control, le pides a Dios paz y tranquilidad. Dices, ¿cómo llegaste a la conclusión de que Dios necesita que le eches algo a la casa para protegerte? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué clase de Dios necesita que le eches aceite a tu casa para cuidarte? Y lo que más dolía es que recién la habías pintado y el pastor la embarraba con aceite y no se le quita. Y dices, ¿no tendrá ahí una modalidad de Sprite en lugar de dejar la manchota? Digo, porque también no quiero en mi casa. Qué insulto a Dios tratar de pedirle que sea libre porque ya echamos aceite, que sea libre porque ya cubrimos con la sangre. Es absurdo. ¿Y sabes qué? ¿Qué piensan los incrédulos cuando te ven hacer eso? ¿Qué piensan? ¿Están locos? ¿Están completamente locos? ¿Verdad? Y eso es pecado. El apóstol Pablo dice que si entran y piensan que estamos locos, de ser tropezadero. Dios es un Dios de orden. Si alguien te dijera, oye, ven y unge casa porque hay demonios, ¿qué le vas a decir? ¿De cuál aceite? ¿De Jerusalén o de aquí? Porque también venden aceite de olivos de Jerusalén, ¿verdad? Y dicen que ese es más poderoso. Ese saca más rápido al demonio. ¿Sabes qué? No necesitas aceite. Cúbreme con la sangre, Hernán, cúbreme. No seas absurdo. Eso ya se cumplió. Ya está arreglado. Es para siempre. No tienes por qué andar tratando de embarrarle sangre a las cosas. Entonces, muchos de aquí creo que tenemos que ponernos a cuenta seriamente con Dios, ¿verdad? Y pedirle que disculpe nuestra profunda ignorancia. Y que en la medida de lo posible nos permita enmendarnos con aquellos no creyentes que nos vieron haciendo esas tonterías. Para poder demostrar que el reino de los cielos no consiste en bebidas, ni comidas, ni en material, sino en un Dios todopoderoso que todo lo puede. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si nos queda claro cómo es que el sacrificio de Jesús nos redime para siempre, cómo es que su sangre nos redime para siempre, pidámosle a Dios congruencia, poder vivir como lo que entendemos,
congruentes con lo que entendemos, sabiendo que si la salvación es eterna, no puedo tenerla en riesgo, sabiendo que mis buenas obras no contribuyen en nada a lo que Jesús ya hizo. Las buenas obras que puedo hacer solo servirían para tratar de agradar al Padre. Jamás contribuirían a tu justicia, porque no la tienes. Es la justicia de Cristo la que cuenta. Así que si te esforzabas en venir a la iglesia, en leer, en estudiar y en orar, para que un día pudieras salvarte, pídele perdón a Dios, porque nada de eso te da salvación. La salvación no es por obras. Si le echabas la sangre de Cristo a las cosas según tú, pídele perdón a Dios por andar haciendo semejante brujería. Y pidámosle que podamos dar un ejemplo correcto y respuestas sabias a los que nos pidan ungir o los que nos pidan ese tipo de cosas, para que con gracia podamos instruirles en la verdad de la Escritura, por si Dios les concede entenderlo, como se nos concedió en algún momento a nosotros. Así que oremos. Señor, primero queremos pedirte perdón por tantas tonterías que hicimos en ignorancia. Sabemos que la ignorancia da seguridad y por eso lo hacíamos muy seguros de que realmente funcionaba y le pusimos en nuestras necedades, en nuestra ignorancia, pretendimos poner tu sangre a casas, carros, perros, negocios, empleos, personas. Hicimos locamente, como dice la Escritura, locamente hecho. Queremos pedirte perdón por ser tropezadero a todos aquellos que con una mente lógica no encontraban sentido a la embarradera que hacíamos en las cosas. Perdónanos por hacerlos tropezar y por hacerles pensar que las cosas de Dios consisten en situaciones similares a la brujería, situaciones o procedimientos similares a los idólatras. Perdónanos por transmitir erróneamente que tú te mueves siempre y cuando alguien ponga aceite, que tú te mueves siempre y cuando algo esté cubierto por la sangre de Cristo. Perdónanos por hablar de un Dios que no es todopoderoso, como tú lo eres. Perdónanos porque no estábamos hablando de ti, aunque pensábamos hacerlo. Aunque creíamos que estábamos en la verdad, estábamos manchando y vituperando el nombre de Cristo, rebajándolo a un simple acto de brujería que supuestamente otorgaría protección. Señor, en tu misericordia y conforme a tu propósito eterno, sabemos que podemos alcanzar perdón por medio de lo que Jesús hizo. Sabemos que podemos tener la esperanza de tu perdón porque nuestro sumo sacerdote, perfecto, puro y sin mancha, nos representa ante ti. Y nuestros pecados tú juraste que los olvidarías para siempre. Todos los pecados que he cometido y cometeré, tú has prometido que serían borrados y jamás te acordarías de ellos. Y por eso te agradecemos, porque si no fuera por eso, jamás podría tener acceso a ti. Gracias por lo que hizo Jesús, gracias por su obediencia hasta la muerte. Gracias porque llegará el día en que nos considerará hermanos, porque seremos a su imagen y semejanza. Porque nos darás un cuerpo glorificado como se lo diste a Él, y podemos, como dice la Escritura, verte cara a cara. Gracias porque anhelamos ese día sobre todas las posesiones que podamos tener, sobre todas las cosas que podamos lograr. Nada se compara con el día en que podamos estar cara a cara frente a ti y poder verte tal cual eres. El día en que podamos escuchar, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que sabemos que es muy poco lo que podemos hacer. Y te pedimos que nos sostengas como hombres fieles en lo poco que nos has dado. Que podamos cuidar con fidelidad en medio de tropiezos, podamos permanecer según tu Espíritu Santo en nosotros, seguir perseverando y ser reconocidos como fieles por medio de la fe
en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, por todo lo que harás, y porque un día, confiando en tus promesas, podemos verte tal cual eres. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Quien tenga una pregunta, por favor, levante su mano y le llevan el micrófono. En el capítulo 9, en el versículo 22, al final dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hace algunos meses escuché una predicación todavía en YouTube acerca de cuando Cristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ajá. Y hablabas de una posibilidad de que era posible de que la muerte de Cristo era solamente una forma en la que se hiciera el plan de redención del hombre. Ajá. O sea, como que había otra forma de que Dios pudo haberla hecho de otra forma. Ok. O sea, y en base a este versículo, o sea, ¿cuál sería la otra forma en la que Dios hubiera obrado el plan de redención sin que no hubiera muerto Cristo? Ok. A lo que me refiero ahí no es que la Biblia indique que hay otra forma, sino a la soberanía de Dios. Si Dios es todopoderoso y nada le impide perdonarte, ¿no podía simplemente decir te perdono y ya? Claro, ¿verdad? Digamos que si no hay nada que impida que Dios haga algo, Dios pudo haberse ahorrado toda la historia de la humanidad, ¿no? Dios pudo haberse ahorrado tantos sufrimientos y pesares y tanto que pasó y pudo haberlo resumido. El punto es que ese es el medio que Dios eligió. Pero cuando entendemos que ese es el medio que Dios usó, la forma en que se ha revelado por medio de las Escrituras a lo largo de la historia del universo, ese medio indica que es algo que Él libremente eligió hacer y no es una limitante para Dios, de manera que eso es lo único que pudo haber hecho. Entonces, no debemos confundirnos al ver el medio que Dios usó, como por ejemplo, Dios ha escogido que el medio para que los hombres se salven es la predicación del Evangelio. ¿Eso implica que no había otra forma? ¿Dios no pudo salvar a nadie más de otra forma? Pues si Él quiere, sí, pero ese es el medio que Él eligió. Entonces no lo veas como una limitación. ¿Me explico? A eso es a lo que me refiero. ¿Alguien más? Mi pregunta es sobre la sangre. Entiendo que hace alusión en Hebreos más que al líquido al hecho, ¿verdad? A la obra de Jesucristo. Pero ¿qué opinas sobre, bueno, hubo una noticia que a mí me llamó mucho la atención, sobre el descubrimiento de Ron Wyatt sobre el arca, que la encontraron justo debajo de lo que era el monte Gólgota. ¿Cuál arca? El arca del pacto. Ok. Y que encontraron una grieta que apuntaba donde estuvo la cruz. Y mencionaba el hecho de que cuando fue la crucifixión también hubo temblor, donde pudo haber descendido la sangre y que cayó justo sobre el arca del pacto. Y analizando esa sangre encontraron que era de tantos cromosomas en vez de ser la normal. ¿Pudo haber sido eso el cumplimiento también de la ley? O sea, de rociar sangre como antes se hacía. Bueno, a la luz de lo que estamos analizando sería imposible. Sería imposible que la sangre física lograra algo por sí misma, ya que el tema no es su sangre. Además, si tú analizas esa historia, hay muchas cosas en contra de esa teoría de él. No hay forma de tener la certeza de que ese es el arca. Nadie sabe dónde está. Si tú pides verla, nadie te la puede enseñar. Los estudios que él saca no son considerados para todos como válidos. Las conclusiones que él obtiene, las obtiene de muchas cosas que se asumen que no hay forma de demostrar. Entonces, no creo que sea sabio confiar en un supuesto descubrimiento que tiene muchas cosas que se tienen que asumir para poder concluir que sí es el arca. Ya que si no es el arca, cualquier cosa que hayas encontrado ahí no tiene nada que ver con Jesús. ¿Y cómo podrías demostrar a ciencia cierta que sí es? No hay forma. Entonces, el hecho de que él concluya que esa sangre es diferente y que no tiene cromosomas y que es divina y todo ese rollo, no tendría nada que ver con el contexto de lo que el autor dice. ¿Me explico? Ya que la sangre que Cristo presentó, vimos en el original, no es que la haya presentado, no es que efectivamente se haya rociado, sino que es su sacrificio, sin mancha y perfecto, voluntario,
lo que le dio esa exaltación. Entonces, bajo este análisis, la sangre física no tiene ninguna relevancia en lo que sucedió. Si no, imagínate que alguien dijera, bueno, cuando traspasaron a Jesús salió sangre y agua, alguien la guardó. Y aquí está. Analízala. ¿Qué certeza podrías tener de que efectivamente es? Ahora, si tiene alteraciones, bueno, ¿cuánto puede vivir la sangre? ¿Qué tanto tiempo puede mantenerse como para que la analices con certeza? Hay muchas consideraciones que te llevan a desconfiar de esos supuestos descubrimientos. Y como no tienen un sustento bíblico, no hay razón para creerlos. Si me trataran de demostrar que esa sangre es especial y que tiene una influencia, yo diría, bueno, demuéstralo con la Escritura. Porque si no está respaldado en la Escritura, no tengo por qué creerlo. Cualquier información extra bíblica no puede ser confiada ni debe ser creída como verdad. Entonces, ante toda experiencia, aun sea personal, espiritual, lo que tú quieras, tiene que ser filtrada por la Escritura. Todo ese tipo de conclusiones no deberían ser tomadas como fiables si no tienen un fuerte sustento bíblico. ¿Me explico? Como aquellos que venden astillas de la cruz de Cristo, ¿verdad? Ellos juran que es de la cruz. Bueno, ¿y si la tienes qué? ¿Te va a ir mejor? No tiene nada que ver. ¿Tú crees que esa madera se convirtió en algo especial? No, no hay razón. Hay que eliminar todo aquello que no tenga sustento bíblico para protección nuestra, ¿verdad? Para mantenernos en el camino correcto, si no, nos desviamos con mucha facilidad. ¿Alguien más? Gracias. Nada más una pregunta. Entonces el pasaje donde donde se celebra la Pascua, Uh-huh. que dice que con la sangre tienen que pintar el dintel de la puerta. Uh-huh. Ahí, porque también eso se usa en otros lugares, porque dicen que es lo mismo que hacemos, que se hace, que con ese objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Para proteger nuestra casa o cualquier objeto, ¿verdad? Sí. Pero ahí entonces nosotros, con lo que estoy escuchando, tendremos que hacer, porque dice que esto nada más es como un simbolismo, ¿verdad? Exactamente. Pero nosotros también tendremos que hacer como una conversión para entender que si no es físicamente, porque de hecho no se aplica sangre, acá es más sencillo, o sea, se dice nada más, y en el Antiguo Testamento pues se aplicaba físicamente, ¿verdad? Entonces ahí ¿cuál sería la enseñanza bíblica de lo que se hizo y con la enseñanza de hoy para que quede más con respecto a la sangre en el dintel? Sí. La Biblia más adelante dice que los primogénitos son de Dios, ¿verdad? Le dice a los israelitas, pagará rescate por los primogénitos, por lo que él hizo cuando los rescató del ángel de la muerte en Egipto. Entonces, Dios demandaba que se hiciera una especie de ofrenda por rescate de los primogénitos que él había salvado y de ahí en adelante. Si entendemos lo que Hebreos nos enseña sobre lo que es figura de lo que había de suceder, y vimos que sus pecados no eran perdonados, sino serían perdonados cuando Jesús fuese nombrado sumo sacerdote por medio de su muerte y todo eso, sabemos que hasta en ese momento se perdonó. Entonces la sangre en el dintel, cuando pasaba el ángel de la muerte, ¿qué entendía? Que había alguien que pagaría por lo de ellos, tal como en el sistema sacrificial de Moisés. Había derramamiento de sangre, haciendo referencia a que un inocente pagaría lo de ellos. Lo mismo, la sangre en el dintel deja claro que la muerte de un cordero inocente pagaba por lo que ellos habían hecho. Es una alusión a lo que iba a suceder. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. No es meramente referente a la sangre, pero sí es al sacrificio. Dentro de mi conversión he oído que dicen que cuando Cristo fue sacrificado tuvo miedo.
Otros me dicen que no, que estuvo dolor. Y yo pienso que se sintió solo, porque cuando clama y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Realmente sintió miedo, dolor o soledad? Las tres. Las tres. Como ser humano, ante semejante sufrimiento y ante la falta de intervención del Padre, pudo haber experimentado todo eso sin ningún problema en su naturaleza humana. Yo contradigo el miedo porque entonces digo que donde entra el Salmo 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Pero si él tuvo miedo, pues ¿qué valor me va a dar a mí que yo también tengo miedo? Sí, pero el miedo no es incertidumbre. Es decir, tratemos de poner el ejemplo de cuando éramos niños y te iban a poner una inyección. Sabes que la necesitas, sabes que te la van a poner, sabes que te va a sanar o va a evitar enfermedad. ¿Cómo que le tienes miedo a la jeringa? ¿No? ¿Por qué? Porque sabes que viene un dolor. Y decir que le tienes miedo a la jeringa implica que tratas de evitar ese dolor que vas a sentir, aunque sabes que a fin de cuentas te la van a poner. Entonces, en nuestra naturaleza humana, sabemos que todo obra para bien, pero estamos expuestos a emociones que tienden a desviarnos de la confianza que tenemos en Dios. La Biblia dice que Jesús lloraba, sudaba como gotas de sangre, que dice, estoy triste hasta la muerte. Estaba angustiado por el sufrimiento que sabía que iba a experimentar. Y por eso le dice al Padre, si es posible, que pase de mí. Entonces, entendemos ese temor o rechazo al dolor, no como una desconfianza de parte de Dios, sino como un sentimiento plenamente humano. Si Jesús sabe que el Padre siempre está con él, en ese momento, cuando cita el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, habla en que si él siendo justo, sin merecerlo, Dios permite que lo castiguen de esa forma injustamente, en su naturaleza humana es común entender por qué Dios no hace justicia. Cuando se está experimentando la prueba, la propia Biblia dice, la prueba no produce gozo, produce tristeza. Pero esa tristeza produce vida cuando viene de Dios. Cuando viene del mundo produce muerte. Entonces tenemos que entender que en su naturaleza humana, aunque sabía que siempre lo dijo que venía a morir, justo antes de experimentar todo ese dolor, sintió angustia, como cualquiera de nosotros lo habría sentido. Entonces, sí tuvo miedo. Miedo en el sentido de rechazo al dolor, no en el sentido de incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Si yo temo, la Biblia dice que el que teme no conoce a Dios porque presupone castigo. Así que no puede referirse a ese tipo de temor en el sentido de que no sabe lo que Dios va a hacer, sino al rechazo natural de todo ser humano a experimentar dolor. ¿Sí me explico? Igual, en ningún lugar dice que Jesús tuviera temor. Es una interpretación nuestra a la hora de la angustia que tiene ante el dolor. Pues yo digo que miedo no, porque entonces... Depende de qué se entienda por miedo. Si se ve miedo como incertidumbre o no tener la certeza de lo que va a pasar, es imposible que Jesús sintiera eso. Si lo interpretamos desde una vista del dolor, de que no quiero que me duela, eso sería perfectamente entendible. ¿Sí? Hay un pasaje, bueno, en el Hebreos 9:11 habla del tabernáculo y dice que pues él no hecho por manos humanas. Y cuando dice, es decir, no es de esta creación, entiendo que es el mismo que se le dijo a Moisés, asegúrate de hacerlo tal y como te lo mostré. Entonces, si no es de esta creación y hablamos de una cuestión representada de manera física, podríamos entender que hay un mundo o una creación separada que le fue mostrada a Moisés como algo físico en cuanto al tabernáculo. Lo espiritual. Es decir, si tú dijeras que Dios está sentado en su trono, como Juan lo describe en Apocalipsis, dices, no puede ser porque Dios es omnipresente. No puede estar en un trono, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que alguien omnipresente puede mostrarle por medio de una visión a un ser humano que él gobierna? ¿Cómo le haces entender a un humano que un ser omnipresente gobierna en un trono? Dices, bueno, la visión que tuvo Juan tiene que tener elementos que él comprende. Y cuando ve un trono y ve a Dios sentado ahí, no significa que literalmente ahí hay un trono donde Dios se sienta, sino que es una forma en la que se manifestó a Juan para que lo pudiera entender.
Entonces, cuando hablamos de que no es de esta creación, habla de un mundo espiritual, donde el tiempo no afecta. Y para simplemente ese hecho, es imposible de comprenderlo para nosotros. ¿Cómo te imaginas un lugar donde el tiempo no existe? O sea, el presente, dice, el presente no existe, ¿verdad? Porque cuando yo dije presente, ya es pasado. Entonces, si en la eternidad todo es presente, porque no hay tiempo, ¿cómo puedo saber si ya dije algo o lo voy a decir? ¿Cómo entiendo hablar? ¿Cómo entiendo moverme? Porque para moverme necesito tiempo. En un momento estoy así, en otro así, en otro así, pero si no hay tiempo. Entonces, si Dios está en la eternidad y en la Nueva Jerusalén vamos a vivir en la eternidad con Él, es imposible que podamos entender qué es eso. Entonces, cuando Jesús entra al cielo y se nos ponen esos elementos, es para que entendamos cómo está estructurado las cosas allá arriba, pero es imposible, para empezar, que Jesús haya entrado y lo hubiera caminado a donde está, porque para eso requieres tiempo. ¿Verdad? Entonces, es imposible hacer una analogía de lo que hay de arriba en términos que nosotros en esta creación podamos comprender. Tengo la duda, dice que Dios perdona nuestros pecados y no nos los recuerda, pero entonces, ¿qué pasa con el juicio? ¿En el juicio de quiénes? Pues ¿De cuando... nosotros o de los no cristianos? ¿Ya con eso se resuelve la pregunta? ¿O? Okay. ¿Alguien más? ¿Se aprende? Sí. Hola, en Hebreos 9:13 dice: la sangre de machos cabríos y de toros y cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Y esa era mi duda, como que externamente, bueno, era eso, porque yo, en muchas partes he escuchado que Jesús compra nuestra salvación, ¿no?, a precio de sangre. Sí. Entonces, la manera que yo lo trato de pensar que es externamente es como si esos sacrificios fueron hechos, es como tolerar mientras se da mientras se cumple la herencia, o sea, mientras sucede eso, ¿no? Y para mí si eso es comprar, sería como un te fío, como un te lo tomo mientras eso pasa. ¿Y qué significa? Como que justificar externamente, porque si es externamente también tiene que haber algo interno. Sí. Y entonces eso es lo que no logro entender qué es. Habla de santificar, ¿verdad? ¿Qué es santificar, según el original? ¿O qué entiendes por santificar? ¿Por santificar? Cuando te pregunto, ¿tú eres santa? ¿Qué me contestarías? ¿Sí o no? Pues la justicia de Dios. O sea, pero en la santidad no tiene nada que ver la justicia. No, bueno, tienes que estar como en comunión con Dios. No necesariamente. Entonces ya bailé. Ahí está el problema. Tanto en hebreo como en griego, santidad implica ser puesto aparte. Imagínate que tú vas a la frutería y vas a comprar aguacates. Y vas separando los que están bien de los que están más o menos, y los que definitivamente están bien pasados ahí los dejas. En el sentido estricto de la palabra, santificaste unos aguacates. O sea, apartarlos. Los pusiste aparte. ¿Me explico? Entonces, ¿eres santa? Sí. Sí, porque Dios me apartó del mundo. ¿Tiene que ver con el pecado, con la justicia? ¿No? Me hizo nacer de nuevo, ya no soy como el mundo, soy santo. Pero soy puesto aparte. Perdón. Pero para ser puesto aparte tuve que haber sido justificada, ¿no? Porque no ¿cómo me va a poner aparte para salvarme? Si dice que la paga del pecado es muerte, entonces yo estaría con el montón también, ¿no? Sí, pero te ha puesto en un grupo aparte
de los que van a ser justificados por Jesús. Eso es lo que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y de los que el Padre me da, su voluntad es que yo no pierda ninguno. Ahí está la santificación. De entre todos, Dios escogió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo personas que se beneficiarían por lo que Jesús haría. En el Antiguo Testamento era a cuenta de lo que Jesús haría. Ahora es por lo que ya hizo. Entonces, si te lees ese pasaje, dice que la sangre santificaba solamente por fuera, ¿verdad? O sea que Dios les dice: van a seguir siendo mi pueblo si hacen esto. Los voy a seguir tomando como gente aparte, pero por dentro siguen siendo iguales. Hasta que no se cumpla. A diferencia de nosotros, que la santificación no es externa. Te hacen nacer de nuevo y eso te pone aparte. Que es el nuevo pacto: escribiré su ley en sus mentes y en sus corazones. Así que para los de antes, Dios decía: te voy a seguir considerando pueblo mío, santificado, aparte. Pero tú sigues siendo un mundano igual como todos, porque aún no se cumple lo que Él había decidido que pasara con Jesús. Entonces, todos estos pecados, dice el autor de los Hebreos, es como que era un testamento que Dios había hecho. Dios les recordaba que alguien tenía que morir, como en un testamento no lo puede recibir hasta que el testador muera. Y hasta que Dios vino en forma humana y murió como humano, entonces les entrega la herencia y perdonó todos los pecados que había de la gente anterior. Cuando habla de santificar externamente, habla de ponerlo aparte, pero sin hacerle ningún cambio en su interior. En nuestro caso, lo primero que hace es que te transforma en tu interior y por eso te pone aparte. Entonces, externamente para ellos significaba como: te lo voy a dejar, a ti también. Sí, te lo tolero. Lo anoto a cuenta de Jesús. Está pendiente, te lo fío. Como las promesas que se les hicieron a muchos en la Biblia, sí, y no llegaron a ver. No sería igual como fiado, porque en el fiado tú pagas, ¿verdad? Bueno, sería más bien como que paso la tarjeta de Jesús. Sí. Tú no pagaste, pero Jesús paga. Eso es lo que hizo con todos los pecados antes de Jesús. Y cuando llegó el cumplimiento, entonces Dios liquida la deuda de todos. Y ahora, a los que vienen a Cristo, entran de automático ya todo pagado. Ok, gracias. Ahí en lo que acabas de mencionar, entonces, los del Antiguo Testamento, el pueblo elegido de Dios, ¿todos van a ser salvos? ¿O también hay elegidos dentro de su pueblo elegido? Pablo enseña claramente que los hijos de Abraham son los de la promesa. Abraham tuvo 8 hijos: Ismael, Isaac. Y luego 6 con la esposa que tuvo después de que se murió Sara. 8. Pero ¿quiénes cuentan como la descendencia que sería bendita? Solo los de Isaac. Así que no todo el que desciende de Abraham es hijo de Abraham según la promesa, sino aquel que Dios eligió. Y aún dentro de los descendientes de Isaac, Dios sigue demostrando que hay elección, aún entre los descendientes de Isaac. Y el apóstol Pablo confirma que judío no lo es el que está circuncidado en el exterior, sino el que está circuncidado del corazón. Pero si antes no existía o no estaba el nuevo nacimiento y todo esto que conocemos en el Nuevo Testamento, entonces también es por elección, los que Dios quiso. Sí, pero sí existía, pero no en general. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Abraham? Nadie puede entender lo que Dios quiere si no es por medio de su Espíritu. Si te fijas, en el caso de Moisés, Aarón, Josué, entendían lo que Dios quería, ¿verdad? Cuando le decían al pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? Nomás no agarraban la onda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos nada más. Cuando Moisés quiso renunciar, le dijo a Dios: ya, no quiero, mátame. Y le dijo: no, escoge a 70 ancianos y pondré el mismo Espíritu en ellos, para que se hagan cargo de todo lo demás. Entonces, si te fijas, Dios era muy selectivo en quién le daba su Espíritu. O sea, precisamente por eso es la elección. A los que Él eligió les dio el Espíritu y esos nacieron de nuevo, por así decirlo, porque sí seguían y entendían lo que Dios quería. No todo el que guardaba la ley de Moisés recibió perdón de pecados. Solo los que eran, por medio de la elección, hechos participantes de lo que Jesús haría. ¿Y por qué Dios entonces eligió al pueblo de Israel, o sea, como su pueblo elegido, y a los demás los dejó fuera? Y después, cuando viene Jesús, ya nos deja entrar a los gentiles, pero antes de Jesús, entonces todos los gentiles
¿dónde quedaron? Bueno, ¿qué onda con Abraham? ¿Se va a salvar o no? Sí. ¿Y todavía no estaba Jesús o sí? Sí, ¿con quién habló Abraham? Bueno, sí. Digo, no había venido. Ok, no había venido a cumplirlo, pero tuvo una relación con él. Entonces siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Fe en Jesús. Desde Adán y Eva, cuando no hablaron con Dios el Padre, hablaron con el Hijo, porque al Padre nadie lo ha visto. Siempre ha sido la fe en Él, la confianza en Él. El autor de los Hebreos nos explica qué onda con la ley de Moisés y cómo es que ya no tiene sentido, demostrando cómo Dios cumplió sus promesas por medio de Jesús. Pero siempre ha sido por fe. Ok, pero esto quiere decir entonces que aunque en la Biblia no se mencione a más gente fuera del pueblo elegido y de Abraham y de Moisés y de Noé, pudo haber, o sea, sí había más gente fuera de ese pueblo que pudo haber sido salvo, que Dios se le reveló, que Jesús el hecho de que la Biblia no menciona algo no significa que no existiera. ¿Cómo supo Job de Dios si es previo a Moisés? Dios se revelaba a él, como Dios se reveló a Abraham. ¿Quién le enseñó a Enoc? Dios se reveló a Enoc. ¿Quién le enseñó a Abel? Abel tenía comunión con Jesús, con el Hijo. Entonces, el hecho de que no lo mencione no indica que no existía. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y para terminar de entender un poquito lo de más, no un poquito, pero más lo de la elección. Entonces, sí hay responsabilidad de nosotros, o a final de cuentas los que son elegidos o somos elegidos por Dios, a final de cuentas vamos a terminar haciendo su voluntad, naciendo de nuevo y estando cerca de Él, siendo nuevas criaturas. ¿Sí hay responsabilidad? Claro que hay responsabilidad. La salvación es obra de un solo ser, que es Dios, y la regala gratuitamente. La santidad es sinergia. Dios hace una parte y yo hago la otra. Y eso se va a ver en el tribunal de Cristo cuando se entreguen recompensas. No para salvación, sino como galardón. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más? No veo. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. Cuando David escribía o citaba algo referente a Jesús en la crucifixión, ¿lo hacía en plena ignorancia de lo que estaba escribiendo o tenía un sentido de cómo él lo escribía? Ok, muy buena pregunta. Yo dudo que, por ejemplo, cuando Jacob profetizó que vendría cetro en Judá, yo dudo que entendiera que era Jesús. Ellos están, como dijo el apóstol Pablo, se les permitió ver ciertas cosas hacia el futuro, las anhelaban, pero realmente nunca las vieron como son. Entonces, tanto David, cuando David hablaba lo que Dios le había mostrado, pero no podía entender todo lo que implicaba. Porque si él pudiese haberlo comprendido, nadie hubiese matado a Jesús. No sé si me explico. Si las profecías mesiánicas, si las profecías del Antiguo Testamento dijeran a la perfección que el Mesías vendría y lo crucificarían, ¿Satanás hubiese movido a la multitud para crucificarlo? No. Por eso Pablo dijo, esto es un misterio que ha estado oculto desde los siglos. Nadie sabía lo que sucedería, principalmente para que se cumpliera. Empezando con Satanás y sus huestes, y con todos los que fueron movidos por Satanás para crucificarlo. Si fuese claro lo que pasaría con Jesús, nunca lo hubieran matado. Entonces, ese es el elemento principal. Las cosas que Dios permitió ver eran simples destellos de lo que sucedería. De hecho, Pablo dice, ahorita vemos como por un espejo, de forma oscura, algunas versiones dicen, oscuramente. En aquel día veremos claramente. ¿Sí? Muy bien. Última pregunta y cerramos la sección de preguntas. Buenas tardes. En lo que mencionabas de que se manifestaba Jesús con Abraham, con Adán, ¿en qué forma era? Porque Jesús se hizo carne hasta cuando nació. No. Dios pudo tomar forma corpórea, sí. ¿Era como un humano cuando habló con Abraham? Sí. Comieron y se lavaron los pies, ¿verdad? Eso implica que
¿El hecho de que viniera en forma humana como Jesús era una especie de impedimento para que nunca antes tomara forma humana? Pues no hay ninguna razón para pensar que Dios no podría tomar semejanza antes. La diferencia en Jesús es que vino y vivió como hombre absolutamente todo, desde embrión hasta la muerte. En el caso de Abraham y otras posibles apariciones era un instante, eran momentos breves, no pasaba mucho tiempo y se desaparecía la visión. En el caso de Jesús es completamente distinto. Así que, si Dios se ha decidido mostrar por medio de forma humana, como dice Génesis, que oyeron que Dios venía paseándose por el jardín, oyeron sus pasos, tiene que haber una especie de figura humana. ¿Cómo era exactamente? No lo sabemos. ¿Parecía humano? ¿Tendría forma humana? Sí. No genera ningún conflicto con la encarnación en Jesús, porque en ese periodo fueron 33 años, como nunca antes había sucedido. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Muy bien. Avisos.